¿Qué dice? Muy buenas noches, ya estamos aquí en Casilla 24 en una emisión más de este espacio destinado al análisis, a la entrevista política, un espacio que la poderosa y Primera Plana traen para usted en este proceso electoral, el proceso más importante, más grande en la historia de nuestro país. Se van a renovar la presidencia de la República y de ahí para abajo todos los cargos que estarán en las boletas electorales disponibles para que usted en la intimidad con la urna el próximo 2 de junio estampe el sentido de su voto. Un voto que yo le diría, pues procure hacerlo de manera informada, de manera razonada, analítica, y para eso tenemos estos espacios aquí en Primera Plana y en La Poderosa para que usted pueda consumir la información que pueda serle de interés y de utilidad para poder sufragar el próximo 2 de junio. Y saludo con mucho gusto en la reaparición de este espacio de análisis y de entrevista a mi compañera Estrellita Fuentes, una extraordinaria periodista, comunicóloga y además experta en el tema del agua y sobre todo gran amiga de esta casa. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias, mi querido Adán. Y bueno, pues muy contenta, muy feliz de estar de regreso. Sí, efectivamente estuvimos por ahí un par de días en la Ciudad de México, pues por la invitación de la alcaldía de Tlalpan, que nos hicieron favor de convocarnos a un foro del agua. Muy sin duda sentido este tema, no solo curiosamente en Benito Juárez, también es en Tlalpan, que es fíjate que es una zona de abastecimiento de agua muy importante para la capital, Adán, y están sin agua también. En Tlalpan. Entonces, he estado leyendo información en el sentido de que zona boscosa, atravesando una situación crítica en general en la Ciudad de México, sí, pero particularmente en algunas zonas, e incluso aquellas que abastece el sistema Cutzamala, que implica para Michoacán que nos estén, digamos, extrayendo, ¿cómo se dice? Chupando mucha agua. Más agua, de la que nosotros generamos. Y fíjate que fue muy curioso, bueno, y ahorita estamos brincando al tema del agua, pero nada más para poner un poquito en contexto, retomando el tema de la crisis, fíjate que el proyecto del sistema Cutzamala se creó allá por los años 60 aproximadamente, no, los 70, porque hubo una gran crisis de agua muy similar a la que estaban viviendo en la capital, como lo que está ocurriendo ahora. Y se diseñó el sistema Cutzamala como un sistema de trasvases que pues, trae agua desde el Estado de México, de Michoacán y todo esto, pero el proyecto era que una vez que se estabilizaran los pozos y el abastecimiento de la ciudad, se iba a suspender el sistema. O sea, era un sistema que iba a ser con una temporalidad, pero si estamos hablando de los años 70 al 2024, son ya 50 años que ya o sea, el sistema continuó. O sea, jamás se pensó, a pesar de que se había firmado un acuerdo, jamás se cumplió el acuerdo de que el sistema Cutzamala no iba a ser para siempre. Era una solución temporal a una crisis del agua y resulta que por eso es que se ha estado sobreextrayendo más de la capacidad de recarga que tiene el acuífero. Es una de las principales llaves de abastecimiento de la Ciudad de México. Exactamente, ¿no? Entonces, para mí fue de verdad súper enriquecedor poder escuchar a tantos especialistas, poder compartir mi punto de vista y también conocer las soluciones de lo que sí ya se están haciendo, los sistemas de captación de agua pluvial, pero sobre todo, ¿sabes?, trabajado desde los colectivos, o sea, las organizaciones de sociedad civil son las que se ponen las pilas y las que andan trabajando en las comunidades indígenas, en Chiapas, en San Luis Potosí, en Jalisco, llevando algunos sistemas y capacitando a la gente para que le den mantenimiento a los sistemas de captación de agua pluvial. Oye, ¿qué le deja a Michoacán el sistema Cutzamala como beneficio? Es decir, mucha del agua que se consume en la Ciudad de México proviene del territorio de Michoacán a través de este sistema Cutzamala y las tres presas que es un porcentaje. Hay que aclarar que la mayor parte del agua que se consume en la Ciudad de México es de los pozos de la ciudad, porque antes era una ciudad de lagos, ya lo platicábamos el otro día, y el sistema Cutzamala abastece como un 33% en realidad, y parte de ese porcentaje pues lo aporta el Estado de Michoacán. Pero aquí el tema es que es cuando volteas a ver el tema del diseño de la política pública centralista, que desde la visión de una institución central, como en aquel entonces la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pues determinaron que así tenía que ser, ¿no? La SARH famosa, la SARH. Sin preguntarle a los estados, es como si quieres o no quieres, es de, pues te toca, ¿no? Y
creo que en todo este tiempo, ¿te acuerdas tú que el gobernador Bedoya había arreglado en alguna ocasión con la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el pago por los servicios ambientales en una gira en el municipio de lo que Zitácuaro? Michoacán aportaba a través del sistema Prácticamente Cutzamala a inicios de su gobierno. a inicios de su gobierno y que Zitácuaro creo que iba a ser beneficiado, algo así. Habría que preguntarle a Toño Ixtlago qué pasó, porque creo ¿Qué que el pasó? intercambio nada más iba a ser como programas para desarrollo forestal y así como para los agricultores y para le contar, pero así como que money. Déjame aprovechar esta temática Como money en para concreto, sembrarte ¿no? una pregunta que Ajá. seguramente tú tendrás una respuesta interesante por ser uno de los temas que más te apasionan y que más dominas. En la agenda de las candidatas y del candidato a la presidencia de la República, de los candidatos en general, por los que tenemos más cerca Sí. aquí nosotros en Michoacán, los candidatos al Senado, ¿ves tú una propuesta, una preocupación por parte de los candidatos y de las candidatas para estar incorporando en su agenda de gobierno y de propuesta en caso de que el voto les favorezca para atender la crisis del agua? Porque sinceramente sí ya es un asunto bastante delicado. A inicios de la semana yo en el informativo de Primera Plana estaba compartiendo una información que dio la autoridad estatal en la conferencia del gobernador Ramírez Bedoya, donde hablaban sobre la situación que tienen las presas actualmente. Del 100% de capacidad que tenemos Están en el en las 33. principales, estaban como a la mitad, porque hay unas bastante bien en este momento, pero otras muy deprimidas. Por lo menos 5 o 6 presas se encontraban menos del 13% Sí, de su capacidad. Una tenía el 1%. sí. Y la presa de Coincio, que es la que nos abastece en buena parte, no completamente, pero sí en buena parte a Morelia, Sí, porque viene el agua. 25%. El agua nos llega de aquel lado de la ciudad. Así es. Y hace unos días, antes de que dieran a conocer este informe, la Secretaría de Seguridad Pública informando que hasta la presa de Coincio es también blanco del huachicoleo del agua. Encontraron ya tomas clandestinas de personas que van y extraen el agua de manera ilegal. Pero regreso a la pregunta, ¿percibes en estas campañas que los candidatos y las candidatas estén dimensionando la problemática y presentando propuestas sobre esta materia? Fíjate que justo escribí un artículo haciendo un analítico sobre este tema de los 3 candidatos, en el caso de Claudia, Xóchitl y Maynes. En el caso de Claudia, bueno, inicio con Xóchitl porque me parece que es un caso particular el tema de Claudia. Xóchitl trae una batería bastante robusta en materia de agua en cuanto a la agenda, porque están hablando de pues un nuevo modelo, un nuevo programa nacional hídrico, en el que sobre todo le están dando un acento especial al tema del reordenamiento territorial, al tema del reuso del agua, a lo que tiene que ver con la planeación del territorio y también mucho el tema de los jardines urbanos, las azoteas verdes, todo lo que tiene que ver con estos camellones convertidos, o sea, que las ciudades en vez de tirar tanto asfalto se conviertan a través de un esquema que le llaman huertos urbanos, que son, haz de cuenta, aprovechar todas estas como glorietas para convertirlas en huertos urbanos, ¿no? De tal manera que sean sistemas de captación de agua pluvial, puedan tratarse el agua pluvial, reutilizarse, servir para el abastecimiento. Y bueno, trae como un esquema bastante interesante. Y evidentemente el gran reto, que me parece es dramático, es el tema de las inversiones, Adán. Porque ahorita estamos hablando de que la inversión en el agua en el país se requieren pues alrededor de unos 97,000 millones de pesos. 97,000 millones de pesos es una locura de dinero. Estamos para hablando... poder garantizar, digamos, tanto la sustentabilidad como el abasto. Pero el tema es, y la crítica ha sido, es cómo es posible, ¿cuánto ha costado el Tren Maya? No. ¿Cuánto ha costado Dos Bocas? La refinería. La refinería Dos Bocas. O sea, que todavía acaban de anunciar que va a haber una ampliación de recursos para poder pero construir son ahora un muelle. son más de 1,000 millones de pesos. Sí, por supuesto. Mucho más. Entonces, y se ha disparado exponencialmente el recurso. Entonces, si se te venía una crisis de agua, que ya venían anunciando los especialistas desde tiempo atrás, ¿por qué no mejor hiciste una macroinversión en agua
para garantizar que estas condiciones que estamos atravesando pues no sucedieran. Te voy a decir por qué no, porque esa no se ve, esa va por debajo. Ah, bueno, pues sí, porque el agua se infiltra y no se ve, ¿no? Pero a lo que voy es, bueno, pues ese es el proyecto que trae Xochitl, que la verdad trae un muy buen cuerpo de especialistas. En el caso de Claudia Sheinbaum, dice, voy a proponer un nuevo programa nacional hídrico. El problema en la voz de Claudia, y lo digo con todo respeto y con toda objetividad, es que cualquier cosa que ella diga siempre se va a comparar con la administración del presidente, porque son del mismo partido político, de Morena. Entonces es como la pregunta, entonces ¿cómo? ¿Todos estos 6 años nunca se planeó el agua en el país? O sea, sí hay un programa nacional hídrico, evidentemente, pero entonces no funcionó. Y dice, con visión de largo plazo. Entonces, ¿no se planeó con visión de largo plazo? Entonces, cualquier cosa que ella proponga siempre se va a tener, ¿cómo le llaman? Va a ser muy tentador siempre. ¿Cómo le llaman? Es que va a tener una disonancia cognitiva, le llaman, porque te va a hacer ruido el hecho de que comparas, es como si compararas la extensión con López Obrador, ¿no? Bueno, ¿y entonces por qué no lo hicieron? Bueno, dicen, así como Clara Brugada también lo dice en la Ciudad de México, que no hay una crisis del agua, que no va a haber tal, que son inversiones ya millonarias las que se han hecho en la Ciudad de México, pero es de verdad una locura lo que está ocurriendo. Pues es como querer tapar el sol con un dedo, en este caso el volumen tan alto que hay de fugas de agua con un dedo. Estamos con un 40% en la media nacional. 40% en la media nacional, o sí. sea, es una cuestión significativa, sí. muy considerable, porque además tiene una repercusión también colateral. Esta semana dimos a conocer la noticia de que hubo apagones en por lo menos 20 estados de la República y los especialistas dicen, además de que se deriva esto, sí, del alto consumo de energía eléctrica, porque toda la gente está prendiendo su aire acondicionado y está refrigerando todo y está queriéndose tomar todas las bebidas frías o hasta heladas, pero también tiene que ver con la falta de visión para poder haber proyectado y previsto una mejor infraestructura, una capacidad instalada mucho más robusta y completa para atender la demanda que se veía venir. Dicen los expertos, ha faltado entonces inversión para poder edificar esas plantas generadoras de energía o hidroeléctricas que permitan generar el abastecimiento que el país necesita. O sea, nos está pegando por todos lados. Y no nos vayamos muy lejos. Esta administración se cerró al tema de las energías alternativas. Le dio carpetazo y le dio vuelta atrás cuando hay compromisos internacionales firmados por México en el sentido de ir avanzando hacia las energías verdes, que son más económicas, menos costosas, mucho más sustentables, como la energía solar, la energía eólica, también la energía marítima. O sea, yo me acuerdo, como en... ¿Dónde me tocó ver? Creo que fue en España, que pues es una zona desértica sin duda. Tú ves pasando el mar, estaba yo pasando por la Costa Brava, y tienen pues como unas torretas giratorias que son dínamos para generar energía. O sea, el mar también se aprovecha para el oleaje, para la generación de energía. Y entonces cuando te preguntas, ¿y por qué aquí seguimos basándonos todavía en el petróleo, en el combustóleo, en las gasolinas? Y esa es la apuesta cuando contaminamos más, pero bueno. Pero estamos hablando entonces, Estrellita, de un problema que viene de mucho tiempo atrás. O sea, podemos... de las inercias. Podemos, digamos, endosarle buena parte de la responsabilidad al actual gobierno, pero creo que esto tiene que haberse previsto desde administraciones pasadas. Porque este problema, o sea, de invertir en toda la infraestructura que se requiere, el cambio de políticas públicas de vanguardia para poder apostar a energías renovables, es un tema de largo aliento. Fíjate que... Estamos empezando, bueno, ni siquiera estamos empezando pues, pero vamos a empezar demasiado tarde. Fíjate que en el caso específico del agua, que es donde estoy más familiarizada, la historia de la política y el diseño de la política pública en materia de agua va muy acompañada a la historia va muy cotejada con la historia de México, va muy acompasada. Porque después de la Revolución Mexicana, ¿qué es lo que hereda quien fue el primer presidente Venustiano Carranza? Pues hereda un país pobre, analfabeta, sin alimentos, que estaban muriendo de hambre porque venían pues de una matazón, de una guerra que había durado muchos años.
Entonces, ¿cuál fue el primer impulso que hicieron? Apostarle a la agricultura. Entonces, el destino del agua, estamos hablando de, pues, de 1917 en adelante, y muchos de los presidentes adoptaron esa política, los presidentes subsecuentes, en apostarle al campo, de decir, no, pues ahí van los tractores y los sistemas de riego, se crearon los distritos de riego, las unidades de riego, porque lo más importante era garantizar la seguridad alimentaria del país. Entonces se veía el agua como un recurso que pues ahí está, ¿no? Pues ahí está a la vista de todos, pero no éramos tantos, y pues hay que regar a como sea, a destajo, que ese es el gran problema que tenemos. De tal manera que hoy en día tenemos un 75% del consumo de agua dulce que se destina a la agricultura. Y riego tecnificado yo creo que es el mínimo porcentaje. En realidad no tenemos, el gran problema es que no tenemos tecnificado el campo. Entonces se desperdicia muchísima agua en el campo, Adán, en la parte norte de la República no, porque ahí sí están más sofisticados, pero lo que es en el Bajío, en el centro, en la zona sur, sin duda. Y ya las políticas ambientales de conservación, de decir, oigan, como que el tema del agua pues nos puede pegar para el ecosistema, en la biosfera, y los animalitos y la vegetación son también un usuario más del agua, no es nada más para el consumo humano, se empezó a discutir hasta los años 90, o sea, con las primeras conferencias de Naciones Unidas para el medio ambiente. Y en aquel entonces, estamos hablando como de Miguel de la Madrid y todo eso, fue cuando se empieza a crear la Secretaría de Medio Ambiente. Y entonces es cuando se empiezan a observar de, caray, o sea, pues el agua también la tenemos que cuidar, ¿no? Pero no es eterna. Así, pero es cuando ya tenías ya centros de población, ya existía la Ciudad de México y la zona metropolitana con sus más de 22 millones de habitantes, es decir, ya no puedes detener el crecimiento poblacional, ni el crecimiento de las ciudades, ni el desarrollo. Entonces simplemente se ha seguido manejando esa inercia. Y además te voy a decir otra gran verdad. La premisa que se ha seguido mucho desde el pensamiento que dirigió la CONAGUA durante muchísimos años fueron las grandes obras de infraestructura. El pensamiento era ingenieril. Vamos a colocar un tubo. No tienen agua, vamos a meterles un tubo y vamos a construir una presa. Porque son obras costosísimas y también hay que hablar que son un gran negocio. Las plantas de tratamiento aquí en Michoacán son un gran negocio también, por eso hay tantos elefantes blancos abandonados por ahí. Y fue hasta el lado de la ciudadanía y de las organizaciones de sociedad civil y estas organizaciones como WWF y Greenpeace y Pronatura que empezaron a decir, oigan, no es que espérense, es que necesitamos cuidar el agua porque si no la cuidamos, pues no va a haber más agua para el futuro. Desde los años 90 ya se venía hablando de esto. 90, estamos en el 2020, 24. Estamos hablando de 30 años. 30 años que se desperdiciaron. De 30 años que ya se pudo haber hecho algo. Lo cierto, Estrellita, es que el panorama luce dramático. Sí. Estamos viendo ya lo que está pasando. No, y siguen sin entender. En Nuevo León y en otros estados de la República, sí. donde las presas están completamente secas. Todavía ayer estaba leyendo una nota también que hablaba de una presa muy importante para León, que está también ya sin una sola gota de agua. Aquí en Michoacán los lagos están secos. Del diagnóstico que tenemos en las presas, los lagos, por no irnos tan lejos, aquí cerquita, el de Cuitzeo, Yuriria. Ya nos acostumbramos a verlo seco, parece una zona desértica, pero nunca imaginamos que también esa realidad iba a alcanzar al lago de Pátzcuaro, que si bien todavía tiene un espejo importante, dicen las autoridades, de 8,000 hectáreas, pero hace unos cuantos años, 4 o 5 años, tenía 12,000 hectáreas. Entonces, si estamos hablando de que en un lapso de un lustro perdió prácticamente 4,000, 5,000 hectáreas de vaso de agua, de espejo de agua, perdón, pues entonces estamos hablando de una situación que va creciendo de manera muy vertiginosa, acelerada. Y usted que nos está sintonizando, pregúntele a quien llegue a pedir su voto. Oye, y en materia de agua, ¿qué traes? Del partido que sea, del color que sea, para el cargo que sea, porque yo creo que hoy todos tienen que ver. No hay nadie que diga, es que eso a mí no me toca, como de pronto todos tienen que ver, legisladores, alcaldes, gobernadores, desde el nivel municipal hasta el nivel federal y pasando, como bien comentas, por las cámaras locales y las cámaras federales. Entonces, pregúnteles qué traen debajo de la manga, qué traen debajo del brazo, en su portafolio, en su bolsa de propuestas con respecto al tema del agua, porque esta realidad ya nos alcanzó y no se pueden hacer de la vista gorda. Bueno, ni ellos como responsables de estar buscando un cargo público y después frente a estos cargos, ni nosotros como ciudadanos
porque es una realidad que ya nos alcanzó. Estamos viendo aquí en Morelia, que se supone es una ciudad que no tiene una dificultad tan grave como otras plazas en Michoacán el país. era un estado de lagos. Un estado de lagos, y estamos viendo ya las primeras manifestaciones, o con más frecuencia, de ciudadanos que están en las calles pidiendo atención porque ya se quedaron sin agua en sus comunidades, en sus colonias. Entonces, no deje, por favor, quedan todavía 20 días para que sea la jornada electoral. Pregúntenles a sus candidatos a legislador, oye, ¿qué iniciativas vas a proponer en el Congreso? Ahí nada más con golpes mediáticos, sí, ¿no? Saliendo ahí a repartir flores, oye, a ver, en regalar caguamas, ¿y cómo paletas? Me vas a garantizar el agua? A ver, vámonos al fondo de los problemas. Ajá, ¿cómo me vas a garantizar el abasto? ¿No? ¿En qué debería estar pensando, por ejemplo, un candidato, una candidata, para aterrizar este tema, hacerle ver al ciudadano que realmente hay una preocupación genuina, auténtica, y que se pueda estar generando una propuesta alcanzable y medible? A ver, ahí les va una clase express. Los diputados, los candidatos a diputados pueden decir: yo me comprometo a que voy a asegurarme que en el presupuesto de egresos de Michoacán se etiquete un mayor recurso en inversión para infraestructura de obras de agua o para la recuperación de nuestros cuerpos de agua, que vamos a buscar reducciones en otras áreas no tan sustantivas, pero que el tema del agua va a ser la agenda relevante, importante. Si es candidato a alcalde, yo me comprometo a que le voy a meter al organismo operador, que le voy a meter infraestructura, que voy a cambiar la tubería, que voy a reemplazar las fugas, porque eso es lo que les toca a los municipios, el tema de los servicios municipales. Y bueno, pues a la autoridad estatal y a los diputados también, pues la revisión tienen que, a nivel federal, no se ha actualizado lo que es la Ley de Aguas Nacionales, siendo que es un compromiso desde el año 2012 de hacer esta actualización. Nadie le ha querido entrar al torito, y aquí a nivel local se tiene que haber una actualización también. Sí, así en materia de esta legislación, y no la han hecho. Y ya que llueva, por favor. Dicen que ya en León ya van a celebrar misas para que hoy llueva. Imagínate. En León ya van a hacer misas para que llueva. Y aquí en Michoacán, digo, no religioso el tema, pero sí ya están que van a aventar cañonazos en la estrategia de generar lluvia a través de este esquema que le llaman bombardeo de nubes, ¿no? Ay, pero pues que no inventen. Hay otro tipo de soluciones, Adán. Al final de cuentas son situaciones, desde mi punto de vista, que te hablan de la problemática que tenemos. O sea, claro, ¿cómo provocas la lluvia? No vayan a salir con que vayan a matar gallinas, así como lo hizo un senador de la República, que no recuerdo su nombre, voy a checarlo, el senador de Morena, que se puso a cortarle el pescuezo a una gallina allá afuera del Senado ¡Qué para ofrecérsela a Tlaloc y pedirle que llueva. Imagínense, en lugar de que presente una propuesta como esta que dice Estrellita, a ver, me comprometo a que va a haber más recursos en las partidas presupuestales dirigidas a estos efectos, y no ponerse a matar gallinas, a sacrificar. Ahí dan ganas de zarandearlos, de plano, o sea, no, sí, me dan ganas de desmecharlos, bueno, o sea, por favor. La gallina, una víctima colateral de esta crisis. ¿Qué culpa tiene la gallina de las tarugadas que de los tomadores de decisiones públicas? Para que veas. Pobre gallina. El H ya nos está haciendo señales de que tenemos que ir a una primera pausa, se fue muy rápido, pero por favor no le cambie, estamos platicando aquí con Estrellita Fuentes sobre estos temas que son prioritarios en la agenda de los candidatos y las candidatas en este proceso electoral, a la par, y si no es que más, dentro de poco tiempo, del tema de la seguridad. No le cambie. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24. Un programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. En un momento regresamos. Casilla 24. Festeja a mamá en el mejor lugar, el Mesón de Tatabasco.
donde se disfruta de un rico desayuno, comida o cena. Todo con el sazón auténtico de la comida regional michoacana, en un ambiente de elegancia y tranquilidad. El Mesón de Tatabasco te espera este 10 de mayo para celebrar a la reina del hogar. Además, vive la tarde con el imitador del Divo de Juárez. Reserva ya al 4437-794048. El Mesón de Tatabasco. Tenemos agradables sorpresas todo el día. Federico Chopin, número 10, Fraccionamiento La Loma.